Hola niños, ¿cómo están? Espero que muy, pero muy bien. Yo por acá apareciendo ya más restablecida y quiero contarles que todo el material que ustedes me han enviado lo estoy revisando. Estoy un poquito atrasada, por supuesto, pero no se preocupen que todo va a llegar para que ustedes lo puedan revisar con la retroalimentación pertinente. Ahora sí, veamos nuestro contenido para la clase de hoy. Como ven, es la carta. La carta, un texto no literario. Y de ella vamos a ver la función, la estructura y los tipos de carta que existen. ¿Qué es una carta? Partamos por ahí. Una carta es un escrito que una persona envía a otra para darle noticias, contar historias, señalar sentimientos, etc. Generalmente se envía por correo encerrada en un sobre. ¿Y para qué sirve una carta? Para entregar un mensaje, por lo tanto es un medio de comunicación. Este mensaje puede ir en modo de noticia, como una historia, también nos sirve para solicitar trabajo o pedir una respuesta, para compartir ideas, etc. ¿Cuántos tipos de carta existen? Existen dos tipos, las formales y las informales. ¿Qué es una carta formal? Es una carta, un documento cuyo contenido es importante y hace referencia a temas que manejan las instituciones o las empresas o en los trabajos. La política también utiliza cartas, el sistema financiero, la académica, entre muchos otros. Al ser una carta formal, vamos a utilizar un lenguaje formal y cordial, ya lo veremos. ¿Qué es una carta informal? Una carta informal es aquella que dirigimos a personas conocidas y con las cuales tenemos confianza y amistad. Por ejemplo, los amigos o los familiares. Recordemos ahora cómo se llama la persona que escribe y envía la carta. Esa persona se llama remitente y su nombre y dirección van en la parte delantera del sobre, en la parte que lleva la aleta. Ahí escribimos nombre y dirección de quien escribe y envía la carta, es decir, del remitente. Por otra parte, la persona a quien va dirigida esa carta se llama destinatario y escribimos su nombre y su dirección en la parte posterior del sobre, la parte lisa que no tiene aleta. También debemos recordar que para enviar una carta tenemos que comprar una estampilla. Este sello o estampilla nos permite que el correo asegure que la carta va a llegar a su destino. ¿Por qué? Porque es el precio del servicio. En cuanto a la estructura de la carta, para ustedes no es nada nuevo, pero de todas formas la vamos a repasar. Comenzando por escribir la ciudad y la fecha en donde se está escribiendo la carta. La fecha y ciudad más el saludo corresponden al encabezamiento. Luego viene la parte gruesa, que es donde contamos o explicamos lo que debemos decir, y a esta parte le llamamos cuerpo de la carta. Luego viene la despedida. En esta despedida va la despedida en sí y el nombre o firma de quien está escribiendo la carta. Y por último, un postdata que nos sirve para escribir aquello que se nos olvidó, que en el último momento nos dimos cuenta que no escribimos en el cuerpo de la carta, lo escribimos en la postdata. O sea, también es importante en caso de que se te haya olvidado algo. Veamos ahora las características de la carta formal. En primer lugar, vamos a explicar que estas cartas se escriben a personas que no conocemos o personas con las que no tenemos tanta confianza. Puede ser un ministro, un director de un colegio, un presidente, etc. En esta carta vamos a emplear un lenguaje formal, sencillo y claro. ¿Qué significa el lenguaje formal? Es aquel lenguaje
que es más educado, por así decirlo, que es más adecuado, que no permite los modismos de nuestro idioma y que además busca las palabras exactas para referir la información que necesita. Aún así, es un lenguaje sencillo, no es un lenguaje que tengamos que tener un diccionario al lado para poder ir descifrando lo que dice la carta. Si bien está muy bien escrito y con palabras adecuadas, es sencillo de comprender, además de que debe ser clara la información. Se aplican las fórmulas de cortesía, eso se ve en toda la carta, pero sobre todo en el saludo y en la despedida, ¿ya? No podemos despedirnos con un chao, sino que un hasta pronto o tenga muy buena tarde, etc. El contenido de estas cartas formales es breve y preciso. En este tipo de carta tú no te puedes explayar ni dar detalles que no sean necesarios, ¿ya? Sin embargo, la información debe estar completa y toda la información necesaria. Por último, las ideas se presentan en orden de importancia, con párrafos cortos y coherentes. Por eso la importancia de haber revisado los párrafos, ¿te acuerdas? Entonces, en una carta formal vas desde lo más importante a lo menos importante. Cuando yo leo un párrafo de una carta formal, debe ser breve, pero al mismo tiempo debe ser coherente y cohesionado. O sea, debo tener que entender. Como dijimos anteriormente, está destinada a personas desconocidas o aquellas con las que no tenemos demasiada confianza. Al contrario de la carta formal, la carta informal nos permite utilizar un lenguaje coloquial, es decir, el lenguaje que utilizamos todos los días. ¿Y por qué? Porque esta carta implica que hay una relación de amistad y de confianza entre el remitente y el destinatario, ¿ya? La estructura de las cartas informales también es más libre, es más relajada. Si podemos explayarnos en ella y podemos ocupar cuanta línea queramos, ¿ya? Tampoco es necesario que lo hagamos todo en párrafos perfectos, sino que podemos, no sé, escribir desde un párrafo de 3 líneas hasta 5 hojas. No como en la anterior, ¿te acuerdas que era por párrafos pequeños, cortos, etcétera? Esta no, esta sí te permite explayar y contar todo lo que tú quieras, ¿ya? Por eso, este tipo de cartas informales son las que necesitamos para cuando necesitamos comunicarnos con amigos y familiares, ¿ya? Porque tenemos confianza con ellos y que podemos hablar todo lo que queramos. Chicos, hasta ahí llega el contenido de la clase de hoy. Sin embargo, en los comentarios vas a responder las siguientes preguntas. Número 1. Recuerda que todas las preguntas deben ir justificadas. No me sirve un sí o un no. Tienes que darme tu respuesta y decirme el porqué de tu respuesta. Vamos, número 1. ¿Podemos decir que la carta es un medio de comunicación? Perfecto. Número 2. ¿Crees que una carta se parece a un mail? ¿Y por qué? Y tercera, ¿a quién te gustaría escribir una carta, ya sea formal o informal? Me pones el nombre de la persona a la que le quieres escribir, el tipo de carta que te gustaría escribir y la razón por la cual escribirías. ¿Ok? Listo, chicos. Entonces espero sus comentarios para ver quién va trabajando, quién no, si van entendiendo, si tienen alguna duda también la escriben ahí para que después podamos retroalimentar. Un gusto volver a trabajar con ustedes. Los quiero mucho y nos vemos en la próxima clase. Chao, chao.